A principios del siglo XX, la Pure Food Drug Act, en 1906, había solicitado la información veraz de cada sustancia empleada por los matasanos. Al igual que en Europa, el conflicto se extendía a los fabricantes, boticarios y médicos. Las drogas como cocaína, heroína, eran enviadas a las farmacias sin un empaque con dosificación estándar vía correo y se corría el riesgo que fueran adulteradas en el camino. Mientras que los herboristas vendían a un costo muy reducido las drogas como el cáñamo, adormidera, solanáceas, datura, peyote y opio casero. Durante esta época se puso especial atención a las drogas que modificaban el estado de ánimo. La corriente política fue ilegalizar todo lo que se consideraba un apetito antinatural, la ebriedad en cualquiera de sus formas, el uso de drogas u otras sustancias con efectos psicoactivos. El alcohol era administrado por los boticarios y médicos siempre y cuando fuera parte de sus tratamientos profesionales. En la Conferencia de La Haya, las diferentes naciones que se encontraban implicadas en el tráfico de drogas, como Portugal, Holanda, Francia, Japón, Turquía, Suiza, Bolivia, Perú, Rusia e Italia, entraron en conflicto. La delegación americana optó, en lugar de regulaciones, por resoluciones para el control y uso de drogas. El desacuerdo con Alemania provocó que el convenio quedara suspendido con la salvedad de un control sobre la preparación y distribución de morfina y cocaína. Finalmente, el convenio fue firmado en 1914 por presión de los Estados Unidos en América Latina y 58 países, a excepción de Serbia y Turquía. En esa misma conferencia se votó por la abstinencia de alcohol, argumentando la propensión a la dipsomanía en los Estados Unidos. En el siglo XXI se ha popularizado el uso de drogas con fines recreativos. El alcohol, una sustancia legal, es por mucho la de mayor consumo, seguida de la marihuana, cocaína, inhalantes y opioides, que predisponen al individuo a un alto nivel de discapacidad. Los estudios de la Encuesta Nacional de Salud permiten afirmar que el alcohol representa un problema de salud pública en México, ya que 4.9 millones de personas tienen criterios clínicos de dependencia. Solo una pequeña proporción acude a los servicios de tratamiento. Pocas mujeres asisten a tratamiento, siendo una proporción de 1 por 2 hombres con dependencia. La prevalencia de adicciones en México, que se calcula en 1.8 durante el periodo que fue del año de 2008 al 2011. Alrededor de 100,000 pacientes asistieron a los servicios de salud. El número de personas con criterios de dependencia a otras drogas pasó a ser de 550,000 en 2011. Se observó que los hombres están más afectados en comparación con las mujeres. Las principales drogas de inicio fueron alcohol, tabaco, marihuana, muy similar a lo reportado en el mundo. Las drogas más usadas en México son el alcohol, seguido de la marihuana, cocaína e inhalables. La marihuana representa el 80% del total, seguido de la cocaína con un usuario por 2.4 de marihuana. 1 de cada 5 usuarios de cocaína la consumen en forma de crack o piedra. En las mujeres se ha observado un aumento en el consumo de marihuana y cocaína. Los trastornos mentales y el abuso de drogas se encuentran entre las principales causas de discapacidad. Del total mundial, 183.9 millones de vida años ajustada está por discapacidad, 7.4 fueron por enfermedad mental, 8.6 millones de años por vida perdidos y 175 años de vida vividos con discapacidad, lo que nos refleja que es un grave problema de salud. Entraré a hablar sobre específicamente sobre tres drogas que van a ser cannabis, inhalantes y cocaína. La marihuana es una de las drogas con mayor consumo en el mundo y un factor determinante para la emergencia de problemas de salud mental y física relacionada con la exposición temprana a esta sustancia y su uso crónico. Existe la falsa creencia que es inocua para el organismo. La tasa de consumo de marihuana ha ido en aumento a nivel mundial desde el 2007. Históricamente, en el mes de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 4 amparos para el uso recreacional de la marihuana.
El debate a nivel mundial sobre la legalización y la despenalización de esta droga ha generado controversia sobre su empleo. En las investigaciones científicas ha sido imposible controlar las diferentes variables que se asociarían a problemas de discapacidad en jóvenes y adultos. El medio socioeconómico bajo, la desintegración familiar, la conducta antisocial, el fracaso escolar y laboral, el uso concomitante con otras sustancias como el alcohol y tabaco son algunas de ellas. Es importante destacar que el inicio temprano de la marihuana en la adolescencia precipita un abuso de 2 a 3 veces más de ella que en aquellos que iniciaron un consumo después de los 20 años de edad. La prevalencia anual se estima en 2.7 y el 4.9 de la población entre 15 y 64 años. Existe una remisión anual del 17% a esta droga asociado a 2 variables. El deterioro funcional del individuo o mujeres con un buen nivel escolar que presentaron trastornos mentales. La abstinencia y remisión es baja cuando hay problemas de personalidad antisocial, historia familiar de adicciones, trastornos de ánimo de tipo depresivo, acontecimientos negativos en la vida del sujeto y la falta de redes sociales de apoyo. Se calcula que por la dependencia a cannabis se han perdido más de 2 millones de años de vida por discapacidad. El abuso y la dependencia de cannabis se asocia al uso y abuso de otras sustancias como el alcohol y cocaína. De los más de 400 compuestos químicos de la marihuana, sus efectos psicoactivos se atribuyen principalmente al 9-tetrahidrocannabinol, que es el ingrediente de la cannabis. Otro de ellos es el cannabidiol, que tiene propiedades antiinflamatorias. En la cannabis sábita se han identificado 6 diferentes tipos de cannabinoides representados por el THC y el cannabidiol, moléculas que tienen un efecto opuesto, que son psicomiméticas, antipsicóticas y ansiolíticas. La THC se une a los receptores cannabinoides omnipresentes en el cerebro. En consecuencia, la exposición externa al THC origina cambios en la estructura neuronal. Los receptores cannabinoides 1 están localizados en el neocórtex, las regiones frontolímbicas, en altas concentraciones en los axones oligodendrocitos cuya función es mielinizarlos. La THC compite en la ocupación de receptores cannabinoides en el cerebro. Las fibras del área mesolímbica se localizan en el fascículo uncinado, fascículo anterior talámico y forceps menor, cíngulo anterior, cuerpo estriado, la amígdala, la ínsula, el hipocampo y el cerebro. Está chueca, perdón. Sí. Ok. La THC tiene una alta solubilidad en lípido, por lo que pasa rápidamente la barrera hematoencefálica y activa los receptores de endocannabinoides. Los receptores endógenos son la anamida y la 2-aracninonoiglicerol. En el cerebro de ratas y humanos se han identificado estos 2 tipos de receptores para los cannabinoides CB1 y CB2 llamado endocannabinoides. Este es un complejo sistema de ligandos y receptores para sus moléculas y degradación. No son neurotransmisores clásicos porque no almacenan vesículas en su interior, pero son producidas por las neuronas una vez que el cuerpo requiere de ellas, constituyentes lipídicos de membrana. La hipótesis que los endocannabinoides actúan como mensajeros retrógrados. Pueden manejar las señales intercelulares desde las neuronas postsinápticas y en las terminales presinápticas, inhibiendo la liberación de neurotransmisores. Activan y desactivan la recaptura por un sistema enzimático de degradación. Estas acciones ocurren en la terminal postsináptica. Los receptores cannabinoides se encuentran en la superficie de diferentes células. Pertenecen al grupo de receptores acoplados a la proteína G. La administración de cannabinoides crónica causa una baja en la regulación de estos receptores, considerado como los frenos para la liberación del GABA y el equilibrio excitador y la neurotransmisión inhibitoria. Los receptores CB1 son más abundantes y se encuentran en neuronas del sistema nervioso central. Son responsables de la coordinación motriz, movimiento
en el cerebelo, ganglios basales, en el estriado y en la sustancia negra. En las funciones cognitivas complejas como el juicio, memoria, aprendizaje y emociones. Están en otros órganos que incluyen las glándulas endocrinas, salivales, leucocitos, órganos reproductivos, gastrointestinales y urinarios, lo que sugiere que este sistema está en relación con el movimiento, percepción, aprendizaje, memoria y regulación de los estados emocionales como el placer y la agresividad. Los receptores cannabinoides 2 están localizados en el sistema inmune, leucocitos, vaso, amígdala, médula ósea y páncreas, y recientemente se han encontrado algunos en sistema nervioso. Su función se relaciona con la inmunomodulación, las citoquininas, proteínas moleculares responsables de la función inmune e inflamatoria. Los endocannabinoides se asocian a procesos de neuro e inmunomodulación. En los últimos años se ha sugerido que la marihuana puede ser útil para el tratamiento de ciertas adicciones como el de la cocaína, crack, opiáceos, estimulantes y el consumo excesivo de alcohol por el alivio que da a los síntomas de abstinencia. El consumo de la cannabis en teoría es menos nociva para el organismo. La marihuana estimula áreas del cerebro que se asocian a una adicción menos intensa. Hace un año, los primeros informes preclínicos y ahora confirmados demostraron que existe una acción antidepresiva de sustancias que modifican la actividad de estas moléculas derivadas de los lípidos, como los endocannabinoides y los endovalinoides, que generó una nueva hipótesis sobre la etiología de la depresión y los objetivos cerebrales novedosos para fármacos antidepresivos. La participación del sistema endocannabinoide en los trastornos afectivos se derivó a partir de la idea que los fumadores de marihuana y los efectos de la droga mejoran el estado de ánimo. La THC es el principio activo y media la mayoría de las acciones psicoactivas relacionadas con el estado de ánimo. La cannabis puede ser efectiva por esta razón en la corea de Huntington, Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, porque en estas enfermedades se ha encontrado una disregulación del sistema endocannabinoide. Posiblemente se activen como una función protectora del sistema neuronal ante el daño y la inflamación. Existe también la posibilidad que estén relacionadas con ataques de pánico, episodios psicóticos, modificaciones del estado de ánimo, anedonia, síndrome motivacional, impulsividad, autolesiones y abuso de sustancias. La capacidad lipofílica de la cannabis y otras drogas como los inhalantes tienen un efecto potencialmente neurotóxico. Alteran y dañan de forma permanente la integridad de la sustancia blanca en la región frontolimbica, que incluye pérdida neuronal, cambios del tamaño celular y la reducción de la densidad de los receptores CB1, en donde se lleva a cabo el control de las funciones emocionales, cognitivas y de comportamiento del individuo. La población más vulnerable es la de los adolescentes, ya que inhibe la maduración de la sustancia blanca en el área prefrontal. En estudios como la resonancia magnética del cerebro, es posible observar una fracción menor de anisotropía, un índice que mide la integridad de la sustancia blanca. Hasta el momento, los estudios se habían centrado en el cuerpo calloso, la memoria y las redes sensoriomotoras, el área más pobre de integración del genoma. La cápsula interna, los fascículos arqueados y las vías dentro del hipocampo, pero no en la corona radiata. Considerablemente se encuentran disminuidas en consumidores de cannabis como en los poliusuarios. Aquellos sujetos que empleaban alcohol y marihuana por más de 3 años tienen una disminución de estas fibras en la cápsula interna anterior y el fascículo uncinado. El fascículo uncinado tiene como función la transmisión bidireccional de los recuerdos asociados a estímulos y emociones entre los lóbulos temporales a la región frontoorbital, responsable de la evaluación de estímulo y recompensas que modifican el comportamiento. Clínicamente se puede traducir en sensación de apatía y depresión. Asimismo, si el uso es durante la adolescencia, duplica el riesgo de depresión y ansiedad en el adulto. En la resonancia magnética se observa pérdida de la sustancia blanca, adelgazamiento del cuerpo calloso, dilatación de los ventrículos secundarios, atrofia cerebral.
El uso crónico de la marihuana en la adolescencia predispone a la aparición de impulsividad, disregulación emocional que se ha asociado con agresión, poca motivación, delincuencia, psicosis y otros síntomas, alteraciones en el coeficiente intelectual y un riesgo más alto de suicidio. El uso de la marihuana alivia los ataques de pánico y ansiedad, lo que a su vez genera un círculo vicioso, pues es la misma sustancia que lo induce. En individuos vulnerables y con patología mental subclínica es frecuente el empleo de la marihuana, pudiendo exacerbar los síntomas premórbidos existentes. El humo de la marihuana y el tabaco tienen en común muchos compuestos tóxicos. La Fundación Británica de Pulmón publicó que un cigarrillo de marihuana puede contener 50% más de cancerígenos que uno de tabaco. Los fumadores de marihuana presentan problemas como bronquitis crónicas, sibilancias, tos, dificultad para respirar y asma. La relación que existe entre el cáncer de pulmón dependerá de la cantidad inhalada por día, que en realidad nunca se comparará con la de una adicción al tabaco. En la resonancia magnética se revelaron dos elementos dentro de la red frontotemporal. El giro frontal medio se relaciona con el consumo elevado de cannabis y la circunvolución temporal media con un consumo bajo. Ambas se encuentran en relación con las circunvoluciones parietales, frontales superiores, en el cerebelo y el giro temporal inferior. Los inhalantes. Los inhalantes son derivados químicos en forma de vapor que pueden alterar la conciencia. Por excelencia, utilizado desde 1799, el óxido nitroso, o llamado gas de la risa, era un sustituto barato del alcohol que el inglés Sir Humphrey Davy lo popularizó como anestésico. Posteriormente, el éter fue utilizado con fines recreativos en 1920 y a partir de 1940 se popularizó el uso de solventes como la gasolina. En la actualidad existe una alta frecuencia del uso de inhalantes en Sudamérica, Europa del Este, Asia y México. Se calcula que por lo menos el 70% de los adolescentes que viven en la calle inhalan sustancias volátiles. En los Estados Unidos estos adolescentes la han empleado en un 47% por más de un año y en un 10% en más de 6 años, lo que se asocia a problemas de desadaptación social y deterioro cognitivo y físico. En Australia se afirma que es la primera droga utilizada en los adolescentes junto con el alcohol y el tabaco, al igual que en Estados Unidos, Brasil y el Japón. El 16% de la población reporta por lo menos el uso de una vez en su vida de inhalantes. Del mismo modo, al tiempo que disminuye el uso del tabaco y el alcohol en un periodo de 3 años, aumenta en un 23% el uso de inhalantes. El problema que resulta de ello es que la población adolescente se encuentra en proceso de maduración cerebral, específicamente las conexiones de sustancia blanca. En Turquía, el rango de edad para el primer uso de fármaco se extendía desde la edad más baja de 7 años hasta la edad más alta de 45. El periodo de mayor riesgo del estudio fue a mediados de la década de cuando tienen 20 años. Los reportes de los Estados Unidos en el 2003 mencionan que por lo menos el 20% de los jóvenes habían experimentado un inhalante una vez en su vida, alrededor del 8º grado de escolaridad. La edad de inicio es generalmente a los 13 años, siendo los latinos y los de la raza blanca quien más los utiliza. La situación con los inhalantes es que son de poco costo, accesibles al público en general, pues se encuentran en diferentes productos de casa u oficina. Aquí tengo una lista de todos los inhalantes que se pueden encontrar, que son el tolueno, que se encuentra en el removedor de barniz de uña, polish para zapatos, pegamento para aeroplanos, en los butanos para el líquido para encendedor, gasolina, pintura en spray, el spray para pelo, aromatizantes de habitaciones, desodorantes, los propanos, la gasolina para encender el carbón, la pintura en spray, spray de pelo, para el asma, los sprays para el asma, analgésicos, la pintura en spray, los agentes para lavado en seco, removedor de mancha, desengrasantes y fluidos para corregir documentos. Curiosamente, el fluido para corregir documentos y los toners en la actualidad son las sustancias que más se utilizan para drogarse. La acetona como removedores de barnices de uñas y pegamentos. El tolueno es un solvente orgánico que se utiliza en diferentes procesos industriales que incluyen la producción de plásticos, síntesis química y manufactura de gasolina. Es un líquido volátil que se convierte en vapor a temperatura ambiental.
Se absorbe rápidamente en los pulmones, intestino, piel, y una vez que se ingiere se distribuye en los órganos con grandes contenidos de lípidos. Cruza la barrera hematoencefálica. Su metabolismo es en un 95% en el hígado como bencilalcohol y luego como ácido benzoico por el citocromo P450. Los métodos empleados para drogarse son por inhalación directa del recipiente, la colocación de la sustancia en una bolsa plástica o la conocida como mona, que es una pequeña borra de algodón empapada de sustancia. No es casualidad que exista una exposición ocupacional de inhalantes en la industria cuando no se siguen las medidas de seguridad adecuada, pues son utilizados como desengrasantes y solventes de pintura. Un ejemplo de ellos es en la industria del cloruro de vinilo, donde los trabajadores se encuentran expuestos a concentraciones de 20 partículas por millón. La regulación sanitaria exige que no se pase de 100 partículas por millón. Los jóvenes adictos típicamente abusan de sustancias volátiles inhalables que van de 15 a 20 golpes en un periodo breve de tiempo. Por ejemplo, desde 1 a 15 minutos, lo que provoca concentraciones mayores a 6.000 partículas por millón por sesión, y las concentraciones van de 3.000 a 15.000 en un tiempo repetido para intoxicarse por 1 hora. Con todo lo anterior, es importante resaltar que la exposición a corto plazo precipita en animales de experimentación un reforzamiento positivo de estas sustancias y la autoadministración. Esto podría explicarse, pues induce respuestas adaptativas en las vías de gratificación y reforzamiento del sistema mesocorto límbico. Esta vía, que se origina en el sistema ventrotecmal del cerebro medio y la corteza, conecta al sistema límbico vía el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal y otras conexiones. Al mismo tiempo tiene una acción sobre el sistema dopaminérgico, sin aumento de niveles de noradrenalina. Las vías interconectadas de los neurotransmisores de dopamina son el GABA y el ácido glutamatérgico. 8.000 partículas inhaladas por millón en 30 minutos altera la expresión de los receptores GABA en la corteza prefrontal y el estradio, pero disminuye la sustancia negra. El GABA es el neurotransmisor inhibitorio que se une al alcohol, a las benzodiazepinas y los barbitúricos, que le dan propiedades ansiolíticas y sedantes. Los síntomas agudos de intoxicación son euforia, así cuando vean a los trabajadores, un comportamiento sarcástico, errores de juicio, disartia, excitación, risa incontrolable, desorientación, mareo, problemas de tipo cardíaco como vasoconstricción, problemas en la presión sistólica, bradicardia, quemaduras térmicas, reacciones alérgicas, las arritmias cardíacas, inhibición vagal y la depresión respiratoria causan por lo menos el 50% de la muerte en estos usuarios. Los inhalantes tienen un efecto bifásico en el comportamiento. Primero que se manifiesta por un aumento de la actividad locomotriz a pequeñas concentraciones y acciones de tipo depresivo como son la reducción del aparato locomotriz y sedación en altas concentraciones. El uso crónico se ha asociado a diferentes órganos como el cerebro, corazón, pulmón y riñón y médula ósea. La nariz es la irritación en la mucosa nasal, erosiones, perforaciones en el septo. La disminución de la sensibilidad hasta la pérdida del total del sentido del olfato con la subsecuente falta de discriminación de olores provoca a menudo envenenamientos por la ingesta de alimentos en estado de descomposición. Y esta fue una de las razones por las cuales pensé que los chicos de la calle se comen la basura en descomposición y no les importa que huela mal, porque realmente no están percibiendo lo que están oliendo. Aunado a ello va la pérdida del gusto, tacto y sensibilidad. La toxicidad cardíaca se manifiesta por miocarditis, fibrosis y falla cardíaca congestiva. El daño respiratorio en enfisema pancinar. En los riñones se manifiesta por acidosis tubular, cálculos renales, hematuria y proteinuria. A largo plazo en la médula ósea causan leucopenia, trombocitopenia, anemia plástica, linfomas y leucemias, hepatitis en el hígado, hepatitis por veneno. En el cerebro existe una disminución de la masa cerebral, aumento de los tamaños de los ventrículos y de los surcos en la corteza cerebral, atrofia del tallo cerebral, encefalopatía, demencia y neuropatía.
La capacidad lipofílica y tóxica de los inhalantes y la marihuana las hacen peligrosas en el tejido graso como la mielina. Los abusadores crónicos tienen déficits neurológicos irreversibles, mismos que los hacen vulnerables para la toma de decisiones, presentando impulsividad, disregulación emocional, alteraciones en el comportamiento y una mayor propensión a la delincuencia, impulsividad entendida como la tendencia a actuar sin pensar y la incapacidad para permanecer enfocado en una tarea, agresión, falta de motivación y además a una tendencia mayor a problemas psiquiátricos. Visiblemente existe una alteración en la velocidad del pensamiento, en la alteración sostenida, en la memoria de evocación, todos relacionados con la patología de la sustancia blanca. Todavía más, la neuropatía periférica manifestada como debilidad en los músculos, la pérdida muscular y la ausencia o disminución de los reflejos tendinosos con parestesias pueden confundirse con el síndrome de Guillain-Barré, situación que es importante hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo en adolescentes que acuden a la consulta. En la resonancia magnética, este es un cerebro con uso crónico de inhalantes. Este es los cambios a nivel de la mielina que se pueden observar en las placas. Las alteraciones cognitivas van desde el problema de aprendizaje, habilidades de la ejecución y demencia. Durante el embarazo, el uso de inhalantes aumenta el riesgo de aborto y daño fetal que se manifiesta por bajo peso al nacer, una cabeza de tamaño pequeño, dismorfología facial y alteraciones en el tono. La cocaína. La cocaína es un alcaloide tropano parecido a los alcaloides de las solanáceas alucinógenas, belladona, beleño, daturas y mandrágora, que se encuentran en las hojas de la coca. Su uso se documentó en la época prehispánica en poblaciones sudamericanas en formas de una masa que se masticaba con cenizas vegetales, conchas molidas o cal. Ahora se sabe que facilita la liberación de alcaloides y acelera la entrada del compuesto a la sangre, para tolerar las grandes alturas y las jornadas laborales. En el siglo XIX se difundió el estimulante en forma de clorhidrato de cocaína por Friedrich Kadek. Se calcula que el abuso de cocaína tiene una prevalencia mundial de 1% y 3% en países desarrollados, y los porcentajes son mucho más altos en los Estados Unidos. En el 2011 se calculó que por lo menos 17 millones de personas a nivel mundial la han utilizado alguna vez. El Drug Survey en 2013 reportó 16.4% de consumo de cocaína en una muestra mundial de 80,000 personas. La cocaína tiene diferentes acciones químicas en el organismo que son responsables de efectos y lesiones. Es un potente simpaticomimético que actúa bloqueando la recaptura de serotonina, norepinefrina y dopamina en la terminal presináptica, bloquea el voltaje específico de los canales de calcio, lo que proporciona un efecto analgésico. Al mismo tiempo causa vasoconstricción e interfiere en la vasodilatación mediada por óxido nítrico. En el endotelio aumenta la endotelina 1, un potente vasoconstrictor producido en las células endoteliales. La cocaína incrementa la liberación de dopamina y eso es dependiente de la edad, aumentando también la concentración de serotonina. Las monaminas y su liberador son facilitadas por los receptores de dopamina y sertralina que bloquean la recaptura de ambas sustancias. La cocaína transforma la producción del factor de crecimiento beta por inhibición de la expresión de la interleuquina 8, que da como resultado una disfunción celular. Al afectar el factor 4 y la beta-tromboplastina, estimula la formación de microagregados plaquetarios en donde se expuso la cocaína. También aumenta la actividad plaquetaria por liberación de los alfa-gránulos plaquetarios por un mecanismo que hasta la actualidad es desconocido. Cuando activa las plaquetas lo hace también en los leucocitos, formando placas de leucocitos que producen quemoquinas que facilitan el secuestro leucocitario, adhesión de monocitos, inflamación y alteraciones endoteliales. La falla renal aguda se debe a la raptohemólisis, degeneración miofibrilar, isquemia muscular, necrosis, convulsiones e hiperpirexia. En el riñón se encuentra vasoconstricción por radicales libres, activación de los receptores endoteliales, citotoxicidad directa, formación de coágulos intraluminales.
Por acción directa simpática se genera actividad plaquetaria y daño endotelial. Este es una descripción de la obra de Sigmund Freud, Coca, que en 1884 habla del hábito de la cocaína, y lo que podemos resaltar en ello es que dice: el valor de la cocaína para los habituados a la morfina se ha perdido totalmente. La mayoría de los habituados llegaron a la tremenda tolerancia de 1 gramo diario de inyección subcutánea. Pronto se supo que la cocaína utilizada de esa forma es más peligrosa que la morfina. En lugar lento, marasmo, se produce aquí un deterioro físico, moral y rápido. Estados alucinatorios con agitación similar al delirium tremens. Una manía persecutoria crónica y el hábito de la cocaína en vez del hábito de la morfina. Erlenmeyer, que ahora habla como un cruzado contra el nuevo alcaloide, nos ha dicho que estamos ante el tercer azote de la humanidad, peor incluso que los 2 primeros, el alcohol y la morfina. Esta es una de las formas en las que se inhalan la cocaína. Las lesiones que se producen por daño a nivel vascular, necrosis de la nariz, problemas relacionados con perforaciones nasales y a nivel del paladar. Estos son los sitios de acción de la cocaína. Estos son los coágulos que se presentan como formaciones dentro de los vasos. Estas son las hemorragias observadas por el uso de cocaína en el cerebro. Son algunos infartos. La cocaína produce euforia, agitación, hiperactividad, movimientos anormales, mioclonios, distonía y síndrome maligno por neuroléptico. Generalmente los adictos a cocaína es muy fácil observar los que tienen tics, distonías o manías, que son muy característicos del uso de esta droga. A nivel clínico se puede encontrar hipertermia, taquicardia, hipertensión y palpitaciones. Una sobredosis puede causar radiomiólisis, crisis hipertensivas, hipertermia maligna, psicosis, movimientos hiperkinéticos, convulsiones que pueden ser transitorios, movimientos anormales que pueden ser transitorios o permanentes. En los usuarios se producen efectos adversos como infartos, disección vascular, trombosis vascular y complicaciones de tipo renal. Las drogas ilícitas frecuentemente están contaminadas y adulteradas con sustancias que también lesionan el riñón y pueden provocar nefritis intersticial aguda, y por lo que cualquier caso debe de hacerse diagnóstico diferencial. Las complicaciones que se observan más frecuentes con la forma del alcaloide para fumar, conocido como el crack, son acaticia, disquinesia orofacial, movimientos distónicos y coriformes. También se asocia a eventos cerebrovasculares producidos por espasmo cerebral, vasculitis, arritmias cardíacas, aumento de la agresión, hipertensión asociada a la autorregulación cerebral, infartos hemorrágicos e isquémicos. Estos son los sitios de acción de la marihuana en la corteza, que es la corteza cerebral hipocampo. Estas son las resonancias magnéticas en donde se ven los cambios a nivel de usuarios. Estas son las lesiones de las alteraciones en la sustancia blanca, y el crack y la forma de utilización es por medio de latas, pipas que están muy de moda, y la cocaína puede inyectarse, utilizarse de forma inhalada. Estas son algunas diferencias que se encuentran. La resonancia magnética es posible observar una disminución de la densidad de la sustancia blanca, sobre todo en el lóbulo frontal. Alteraciones en el núcleo estriado dorsal y la alteración con la conectividad córtico-estriada, que sugiere un déficit cognitivo en la capacidad para la toma de decisiones, falla en la respuesta al estímulo y respuesta en el aprendizaje, en la memoria episódica y alteraciones cognitivas. Muchas gracias por su atención y su tolerancia.